Rose decide llevar a su hija al lugar que siempre menciona cuando ésta se encuentra sonámbula. Durante el camino ocurrirá algo inesperado donde Rose descubrirá secretos y misterios sobre el antiguo pueblo llamado Silent Hill, pueblo cuyos habitantes deben esconderse con la llegada de la oscuridad para no morir. Por petición de nuestra suscriptora Bianca Aguirre, que nos ha pedido un resumen de esta película, este video es dedicado para ella. Gracias por ver nuestros resúmenes. ¡Saludos! Hoy en Moon te lo cuenta Silent Hill. La película inicia con Rose y su esposo Christopher llamando y buscando a su hija adoptiva Sharon a mitad de la noche. Rose encontraría a su hija a punto de lanzarse hacia el agua de la cascada. Por un momento veríamos cómo el agua se transformaría en un lugar extraño. Rose llegaría a tiempo para impedir que su hija se lanzara. Al hacerlo, Sharon comenzaría a gritar Silent Hill. Al día siguiente vemos a madre e hija teniendo una conversación sobre lo sucedido la noche anterior, donde Rose le dice a su hija que realizarían un viaje al lugar que ella siempre nombraba en sus sueños, pero Sharon le dice que no recordaba haberlo hecho, además de que el viaje solo lo harían ellas dos. Mientras tanto, Christopher intentaba comunicarse con su esposa sin éxito. A la vez, este buscaba información sobre Silent Hill. Vemos a madre e hija detenerse en una estación de gasolina. Sharon lloraría al darse cuenta que sus dibujos habían sido arruinados, algo que llamaría la atención de una oficial de policía. Al ir a pagar la gasolina, le dicen que su tarjeta había sido rechazada y recibe una llamada de su esposo, quien le diría que lo mejor era llevar a su hija a un hospital, pero Rose le dice que el tratamiento no funcionaba y que confiara en ella. La oficial le preguntaría a Rose si necesitaban ayuda y ella le dice que no. En el camino son seguidas por la oficial para que se detuvieran. Al principio Rose se detendría, pero al ver un cartel con el nombre del pueblo Silent Hill, ignoraría a la oficial para seguir su camino. Entraría la fuerza al lugar donde ocurriría una interferencia de señal y una niña se atravesaría en el camino provocando que chocaran. Al despertar vería que su hija no estaba a su lado, además de que el lugar estaba cubierto por niebla y ceniza. Rose se encontraba en Silent Hill. Al adentrarse al pueblo, se daría cuenta de que el lugar estaba abandonado. Vería a su hija y correría hacia ella, hasta llegar a unas escaleras donde una sirena comenzaría a sonar. Al bajar, vería que el lugar se encontraba oscuro y desolado, donde encontraría cosas extrañas, además de una persona agonizando que se encontraba colgada, cuando de repente unas extrañas criaturas aparecerían y la perseguirían. Se escondería en una habitación quedando inconsciente. Al despertar volvería a darse cuenta de que el lugar volvía a ser como al principio. Seguiría buscando a su hija y se daría cuenta que el camino estaba destruido. Se encontraría con una mujer llamada Dahlia, que le diría cosas sobre su hija. Mientras tanto, Christopher llegaría a la estación de gas preguntando por el paradero de su esposa. Rose regresaría a su auto y llamaría a su esposo para decirle dónde se encontraba y que iría a buscar a su hija en la escuela del pueblo, pero la oficial de policía, Sybil Bennett, llegaría y arrestaría a Rose para llevarla de regreso a la ciudad. Christopher recibiría la llamada, llegaría junto a los oficiales que se encontraban en la entrada del pueblo. El oficial Thomas le diría que ambos entrarían al pueblo para buscar a su esposa e hija. Veríamos a Sybil y Rose llegar al camino sin salida y de repente una extraña criatura llegaría para atacarlas. Rose escaparía para ir a la escuela mientras Sybil mataba a la criatura. Tenemos otra escena donde Christopher y el oficial Thomas se encontraban recorriendo el pueblo, pero este era diferente al que se encontraba Rose. En la escuela, Rose encontraría un cuaderno con el nombre de Alessa. Volvería a ver a su hija y la seguiría hasta los baños, donde encontraría un cuerpo enredado con alambres de púas. Rose sería vista por unas personas con trajes extraños, pero estos se irían cuando un pájaro que llevaban consigo comenzaría a alterarse y la sirena volvía a sonar. Vemos cómo el lugar comenzaría a transformarse en uno sangriento y peligroso. El cuerpo atado perseguiría a Rose. Al salir, vería cómo las otras personas eran devoradas por cucarachas monstruosas. Caería por accidente de la ventana al ver a una niña dibujando.
Ahí es donde aparecería la criatura más peligrosa, que tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de hierro en forma puntiaguda junto con un enorme cuchillo, mejor conocido como Pyramid Head. Vemos como Christopher escucharía la voz de su esposa y sentiría su presencia. Ambos se encontraban en el mismo lugar, pero dándonos a entender que en diferentes dimensiones. Rose sería ayudada por Sybil y la liberaría de las esposas. Serían atacadas por la cabeza de pirámide, pero son salvadas cuando el lugar volvía a la normalidad, ya que el tiempo de la oscuridad había terminado. En Silent Hill habían dimensiones diferentes. Cuando la niebla y la ceniza aparecían, esta era una dimensión. Cuando la sirena sonaba, esta daba a entender la llegada de la dimensión más peligrosa, que sería la llegada de la oscuridad. Vemos a Christopher regresar a su auto para ir a buscar información sobre el pueblo, donde encontraría una foto de una niña idéntica a su hija. Rose y Sybil llegarían a un hotel donde se encontrarían con una mujer llamada Anna. Encontrarían un cuarto secreto donde las llevaría a un lugar destruido. Rose encontraría a una niña parecida a su hija, quien era a la que había seguido todo el tiempo. Esta desaparecería de manera misteriosa ante ella. Antes de continuar con el video, por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video, que de esa manera me estarías ayudando mucho. Un saludo especial para nuestro suscriptor Kevin Gamer 8531. Gracias por ver nuestros videos. Las sirenas volverían a sonar. Anna les dice que debían ir a la iglesia, ya que era el único lugar seguro. Al llegar se encontrarían a Dahlia, donde Rose le dice que su hija Alessa y Sharon eran iguales. Vemos cómo la oscuridad llegaría. Anna sería juzgada y condenada por la cabeza de pirámide. Al entrar a la iglesia, los seguidores son tranquilizados por la líder de la secta, Krista Bella. Vemos a Christopher en el orfanato donde habían adoptado a Sharon para obtener información, pero es detenido por el oficial Thomas y le dice que lo que pasó en el pueblo era algo que no debía saberse. Krista Bella mandaría a Rose con el demonio para poder encontrar a su hija. Irían hasta el lugar. Krista Bella, al regresarle el collar, vería la foto de Sharon, lo que haría que ella y sus seguidores se alteraran. Sybil pelearía con los seguidores para que Rose pudiese irse. Al final, nuestra oficial es vencida por los seguidores de la secta. Rose bajaría al lugar donde encontraría a otras criaturas que parecían ser enfermeras, que se movían con la luz, la atacarían, pero ella logra escapar de ellas. Entraría a una habitación donde se le revelaría toda la verdad. Alessa era una niña inocente, producto de una unión donde el padre estaría ausente. Alessa era rechazada, vista como una bruja y molestada por los demás. Incluso su madre, Dahlia, no podía hacer nada por ayudarla. Krista Bella, quien era la hermana de Dahlia, le diría que tenían que purificar el pecado que representaba Alessa. Llevarían a la niña hasta el hotel donde la secta se reunía. Realizarían un ritual de purificación donde quemarían a Alessa viva como si fuera un animal. Pasaría un accidente que haría que la secta se fuera y Dahlia junto con el oficial Thomas llegarían para ayudar a Alessa, pero sería demasiado tarde. Estando en el hospital, el odio de Alessa por los demás crecería. Ahí es donde aparecería la presencia misteriosa que le prometería hacer que todos los que la habían lastimado sufrieran. Ambas se unirían, lo que provocaría la destrucción del pueblo. Veríamos a la verdadera Alessa y la presencia maligna, donde ella nos explica que Sharon es lo único que quedó de la bondad de Alessa y ella la había mantenido a salvo, lejos del infierno donde se encontraban. Rose y ella harían un trato para ayudarse. Vemos como los seguidores de la secta encontrarían a Sharon. Dahlia intentaría protegerla, pero no lo logra. También veríamos a Christopher ser liberado y regresar a su casa. En la iglesia, la secta se preparaba para quemar a Sharon junto con Sybil, mientras Dahlia sería espectadora de la situación sin poder hacer nada para evitarlo. Sybil sería la primera en ser purificada. Moriría lentamente por el fuego. Cuando la secta estaba por quemar a Sharon, Rose llegaría para decirle sus verdades a Krista horrorosa, de que nunca hubo un apocalipsis, sino que estaban pagando
pagando por las acciones que habían cometido. La líder de la secta acuchillaría a Rose, la sangre se esparcería haciendo que se abriera un portal junto con la llegada de la oscuridad. Alessa aparecería rodeada de alambre con púas que capturarían a los miembros de la secta para castigarlos. Cristabella sería la que sufriría más al ser la causante de todo. Veríamos al final cómo muere siendo partida por la mitad. Rose liberaría a su hija y la protegería en un rincón de la iglesia, diciéndole que no abriera los ojos, pero ella no la escucharía y vería a la presencia maligna. Al amanecer, ambas se irían del lugar donde le diría a Dahlia que ella no había tenido el mismo destino que los demás al ser la madre de Alessa. Madre e hija regresarían al auto para irse del pueblo. Rose llamaría a Christopher para decirle que ella y su hija estaban regresando a casa. A su vez, vemos como Chris contestaba pero sin recibir respuesta. Pero la niebla y la ceniza se habían expandido fuera del pueblo. La escena final es de Rose y Sharon en la otra dimensión llegando a su casa, mientras Christopher se encontraba en la otra esperando por ellas, dándonos a entender que madre e hija nunca salieron de Silent Hill. Y la película termina. No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir el video con tus amigos para más resúmenes. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.